viaje de muela, hacer 60 y pico años en la misma muela. ¿Qué hemos progresado? ¿Qué hemos resuelto? Todo es una muela, compadre. Tú no te das cuenta que es la misma muela. Y te vas a meter toda la vida en el coche y no vas a ser persona nunca. Ay, toda la vida tienes que coger el coche si no te mueres. Coger el coche, entonces, ¿cuál es la vida? No, yo lo que no sé. Bueno, buenas noches nuevamente. Le llaman Cucú Garrapata, o él mismo se dice Cucú Garrapata, y sin duda que es uno de esos locos que camina por la calle, pero creo que dice cosas muy cuerdas, como por ejemplo esta, y hay otras más que les voy a mostrar. Pero antes, la bienvenida a Pedro Luis López, analista político, muchísimas gracias. Eduardo Macaya, consultor financiero y analista. Gracias a ambos. Ustedes saben que yo siempre digo en el programa que Cuba está de moda, y no solamente para los turistas y para los artistas que han ido frecuentemente, sino también para las grandes inversiones norteamericanas. Hay la ilusión que se va a poder invertir grandemente en Cuba en las próximas semanas, en los próximos meses, después del 17 de diciembre. Pero queda la interrogante, es cómo va a ser esa inversión. Ayer tuve aquí en el estudio a dos abogados que fueron recientemente, junto con un grupo de 37 abogados de la Florida, para explorar la situación en Cuba. Déjenme mostrar entonces, antes de comenzar la plática, lo que dice George Harper, que es uno de esos abogados, miembro de esta firma importante que acaba de venir de La Habana, y consideran que algunas cosas dentro del marco legal tienen que cambiar. Veamos. Yo nunca, por lo menos ahora, recomendaría a un cliente mío que invirtiera en Cuba. Sería una locura, realmente, en mi opinión. Ok, ¿qué piensa usted de esa aseveración? Yo creo que es cierta. Yo creo que en Cuba no existe ningún tipo de garantía para los inversionistas. Hemos visto, por ejemplo, que inversionistas canadienses que desarrollaron grandes empresas en Cuba, algunos fueron arrestados con el pretexto de la corrupción, pero es sencillamente que el que invierte en Cuba no tiene ningún tipo de garantía. Es decir, simplemente si es un obstáculo del régimen o si sabe mucho de la corrupción dentro de las esferas oficiales, pues se le quita el negocio o se arresta y así se quedaron las cosas. Eso no sucede en ningún país del mundo. En todos los países del mundo hay garantías para el inversionista y el Estado no puede interferir, salvo que sea por interés de seguridad nacional, etcétera, etcétera, intervenir ese negocio. Eso no existe en Cuba. ¿Eso podría cambiar? Para los pescaditos chiquitos no hay garantía. Pero para pescado grande siempre va a haber garantía. Brasil se gastó 650 millones de dólares en Mariel. Sí, en el puerto, el superpuerto del Mariel. ¿Pueden concebir que un país con la inteligencia, el conocimiento de los mercados y de las finanzas que tiene Brasil va a meter 650 millones de dólares en Mariel para perderlo? Bueno, no, pero yo creo... Las reglas de juego van a cambiar. Claro, van a cambiar para los grandes, no para los chiquitos. Pero pero vamos a quedarnos en los grandes, porque eso se llama economía de Estado. Vamos a quedarnos en los grandes. Entonces, pero la regla pero también tiene que cambiar el marco jurídico cubano para que los grandes entren, ¿no es así? Pero él cita un ejemplo y es Mariel. Sí, que ahí está. Mariel está siendo investigado, Lula, en Brasil, porque lo que se invirtió para abrir ese megapuerto de Mariel benefició a muchísima gente que se llenaron de millones de dólares. Quiere decir que el marco jurídico no es que exista, sino que sencillamente donde le conviene a la nomenclatura castrista que el dinero entre, ellos lo manejan, ellos se enriquecen y le dan unas garantías momentáneas a quien invierte en gran escala. La nomenclatura castrista siempre ha recibido sus órdenes de Nueva York. Nueva York es la... Sí. Dígame que Wall Street. Y Nueva York es la que mueve los cascabeles. Y se hace lo que ellos digan. Mira, Fidel Castro ha inventado toda su vida, los hermanitos Castro han inventado toda su vida de que ellos son enemigos del imperialismo yanqui. Eso no es cuando todo el mundo sabe que ellos han sido los perritos falderos del imperialismo yanqui. Eso es correcto. Y ahora la orden cambió. Y Cuba va a cambiar porque los que mandan allá arriba dijeron, vamos a cambiar la pula. Pero explíqueme un momentico, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Que en Nueva York, interpreto yo que es Wall Street. Sí, ¿De quién usted no está hablando? Wall Street, no es Wall Street. Ahí en Nueva York, en Quinta Avenida, hay un pequeño lugar que se llama Consejo de Relaciones Exteriores, que domina directamente al Departamento de Estado. Bien.
Todos los que trabajan en el Departamento de Estado tienen que pasar su cursito por el Consejo de Relaciones Exteriores, que a su misma vez está en cojus con el grupo Bilderberger de Europa. Y ahí es donde se manejan los grandes capitales del mundo, empezando por los Rothschild, los Baruch y toda esa gente. ¿Y cómo entonces eso aterriza en Cuba? Eso aterriza porque ellos han decidido hacer de Cuba lo mismo que han hecho con China y con Vietnam. Es capitalismo de Estado. Mire, las grandes potencias financieras del mundo ponen a luchar a los trabajadores de un país contra los trabajadores de otro. Se han llevado todos los oficios de trabajo de este país, los mandaron para China, para Asia, para Singapur, para todos esos lugares. Y a los americanos los han dejado sin trabajo. ¿Por qué? Porque allá la mano de obra ya es más barata que acá. No, porque ellos lo que quieren es poner en pique. En pique para coger la mano de obra barata. Entonces, bien, ¿cómo aterriza eso en Cuba nuevamente? No, lo que yo mano de obra barata. Mucho de lo que él ha dicho, es real. Ahora, yo lo que no concuerdo, que tú pusiste una palabra en medio que se llama cambio. Que porque decían en Wall Street o en la Quinta Avenida que iban a cambiar, en Cuba nada va a cambiar, amigo mío. Está cambiando en el punto de que antes Cuba estaba totalmente aislada del resto del mundo y ahora no lo va a estar. Pero eso no es un cambio real, eso es sencillamente que los grandes capitales quieren entrar a Cuba. Están jugando con candela. A mi manera de entender. ¿Quién está jugando? ¿Quién? Ellos. Ellos. Los grandes intereses y los banqueros. Sí, están jugando con candela. Da la casualidad que a lo mejor en Cuba les pueda caer un chispazo en el ojo. Sí. Porque el cubano está hasta aquí. Sí. Y el cubano lo han mantenido aislado por muchos años. Pero si al cubano le dan acceso, cuidado. Yo no creo. Es decir, el cuento de que llegaron los grandes capitales, llegó el capitalismo de Estado, como dicen en China, un país, dos sistemas. China desde el año 79 y desde los años 80 empezó a introducir un capitalismo de Estado y los chinos siguen siendo simplemente súbditos del régimen y siguen las mismas violaciones de derechos humanos. Por eso que nada en Cuba pero ¿qué es lo que pasa? Que el chino común y corriente se ha visto beneficiado económicamente y ha aceptado ese capitalismo de Estado. Bueno, no importa, pero la gran mayoría de los chinos está muy de acuerdo con lo que está pasando. Eso que usted acaba de decir es la misma cuenta que han sacado allá arriba en Nueva York. Claro. Mira, nosotros teníamos los cubanos aplastados, pero si ese cubano nosotros le damos 50 kilos a la hora. Come 3 veces al día. No, en eso yo estoy de acuerdo. 50 kilos a la hora van a estar contentos. ¿Y usted no lo estaría? No lo van a estar. Acuérdese que no lo van a estar. Qué bueno que no. Así, y eso sería muy bueno. Pero uno primero piensa en el estómago antes que en la democracia. Déjenme mostrar a Cuco, a la sabiduría de Cuco. Y fíjense lo que dice el segundo Cuco. pánfilo. El segundo, es correcto, el segundo. Hacer, yo me pienso morir lo que sea en Haití. Con mi mamá lo voy bajando en un colectivo. Voy echando allí. Me están matando. Mira como estoy de flaco, recogiendo basura, recogiendo mi... Yo soy casi médico. Estos son los que mandan aquí. Pues son los que le traen el billete. Me gusta mucho esa última frase. Esos son los que mandan aquí. Esos son los que mandan aquí. Porque esos son los que traen el billete para el público que no se dio cuenta que son dos turistas que estaban pasando por al lado cuando él estaba hablando. Y esos son los que mandan allí realmente. Ahora los extranjeros, los inversionistas, no el cubano, porque el cubano no va a poder tener grandes negocios. Mandado el cubano, si no podían entrar en las playas y en los hoteles hasta hace poco. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero es más. ¿En qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo que el cubano, si le dan 50 centavos más o una mejorita económica, se va a sentir mejor, porque ¿qué pasa? El 89, no, y más en el cubano, el 89% de la población tiene menos de 65 años. Quiere decir que nació bajo el régimen o era muy pequeño y no conoce lo que es democracia, no conoce lo que son libertades, sino simplemente lo que quieren es mejorar económicamente. Ellos lo saben que si los grandes capitales entran a Cuba, el pueblo se va a sentir un poquitico mejor, los hermanos Castro van a sobrevivir un tiempito más. Y el resto de su familia y el resto de la nomenclatura que está ya asignada. Correcto. Por eso le digo yo, ¿usted no cree que en algún momento el gobierno cubano vaya a considerar que cambiar la estructura legal y permitir que, una vez que el embargo norteamericano cese, y permitir que tanto el mediano como la gran industria norteamericana entre y llene el Mariel?
es en el beneficio del gobierno y su permanencia en el poder. Eso es correcto. Yo creo que sí lo van a permitir ahora. Yo creo que ese es el plan. Sí, yo estoy de acuerdo, ese es Yo el creo plan. que en ese sentido yo creo que ese es el plan. Okay. Ahora, de que eso va a funcionar, Okay. ya eso sí que lo dudo. Dentro de una cosa tan disparatada como es lo que han tenido como sistema dentro de Cuba, posiblemente no va a funcionar, pero lo van a permitir, y lo van a permitir porque va a prolongar el régimen y sencillamente van a cambiar el marco legal, porque ellos lo que quieren son inversiones, mientras no vaya en contra de su hegemonía o de su poder. Es decir, mientras ellos tengan el poder político, como tienen los chinos, todo va a poder ser. Y los cubanos lo van a aceptar. Los cubanos no lo van a aceptar. Vamos, esperemos que eso sea así, porque eso Los entonces es cubanos no van a la aceptar eso. puerta a la democracia. Déjeme solamente sí. mostrar lo que dice Pablo Milanés, que de cierta manera dice lo mismo que Garrapata, que tanto nadar para morir en la orilla. Ahora están nuevamente entregándole a los norteamericanos la economía cubana. Escuchemos a Pablo. Ojalá que la entrada de los norteamericanos ahora en Cuba, ese pretendido plan Marshall que viene rumbo a La Habana ahora, rumbo a Cuba, no destruya lo poco que queda de la ciudad. Pero en estos momentos me da mucha tristeza que después que durante 55 años el pueblo de Cuba pudo, con sus propios méritos, con su propio esfuerzo, con su propio talento, haber hecho una revolución dentro de nosotros mismos, desarrollar todo lo que podíamos haber desarrollado con nuestros esfuerzos propios, tengamos ahora los 55 años que caer otra vez. Entonces, los cubanos no pudieron y ahora los gringos sí. Usted ve la mentalidad del cubano, que lucharon una revolución. Las bases que nosotros tenemos de atrás no nos permiten que caigamos en este mismo lío de los vietnamitas y los chinos. Bueno, nosotros somos completamente diferentes somos a esa cubanos. gente. Queda Tenemos por una verse. mentalidad Sí, diferente a eso. Sí, pero lo que viene es la cimentación de un capitalismo de Estado para prolongar a los Castro y entregarle a los hijos de los Castro el poder político con poder económico. ¿Y qué es lo que significa capitalismo de Estado para aquel que no lo tiene fresco? Es cuando el Estado es el que hace los negocios con los empresarios, no empresarios con empresarios. Capitalismo selectivo. Sí, claro, selectivo y de Estado, donde el Estado decide cuál es el empresario que hace negocio. En los Estados Unidos, los privados se ponen de acuerdo con los privados y allá tú si invertiste y si te fue bien. Correcto. No es así, si te hiciste millonario, mejor todavía. Muchísimas gracias, ya regreso con más.